El debate está abierto. ¿La libertad existe en las redes o solamente estamos ante una modalidad orwelliana de control corporativo sobre la conversación global? Este debate lo invitamos a que lo presencie aquí en esta billetera con una especialista, María Elena Estavillo. Ella es la directora del Centro I del Futuro. Hoy vamos a conversar con María Elena Estavillo. Tiene una larguísima trayectoria profesional, pero está por inaugurar el Centro I para la Sociedad del Futuro. Y hoy vamos a hablar de Internet, de inclusión, de libertad de expresión. Estos tres elementos que han sido puestos sobre la mesa de la discusión pública a raíz de la desconexión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pero que al final de cuentas nos hace pensar en quién tiene nuestros datos, cómo los administran, está en riesgo la democracia, no está en riesgo. Hola María Elena, ¿cómo estás? Bienvenida a La Billetera. Muchas gracias, Alicia. Estoy encantada de estar con ustedes. Hay un dato que me encontré por ahí en donde el Washington Post señala que el 73% de la conversación acerca del fraude electoral cayó con el cierre de las cuentas de Donald Trump. ¿Qué lecciones tenemos que aprender en México respecto a las elecciones intermedias que están ya casi en puerta? Pues el dato es apabullante y sí nos debe hacer reflexionar sobre el peso, la importancia que están teniendo las redes en la conversación pública. Las redes se han convertido en este ágora, ¿no?, de la discusión de los temas que impactan a la sociedad. Y de esta manera como conectando, desconectando, pero también haciendo un manejo estratégico de las redes, no siempre correcto, no siempre ético, se puede influir en esta conversación. Pues hoy eso que te dice el 73% quiere decir que era movido por bots o era movido por un movimiento que fue desconectado. Pues quizá es una mezcla de todo esto, porque aquí se ha sido una desconexión identificada a las redes y a las personas que estaban manejando un tipo de información particular. Y tú tienes una posibilidad efectiva de decirnos dónde está el límite entre la decisión de una empresa de desconectar a alguien, así sea el hombre más poderoso del universo o un ciudadano común y corriente. O sea, ¿quién es el que define éticamente qué puedo decir y qué no puedo decir en la red? ¿Qué hacen con mis datos? ¿Por qué puedo ser? ¿No afecta esto la democracia? Claro que sí, y por eso esta es una conversación necesaria. Qué bueno que se está abriendo. Este es uno de los efectos positivos de que se haya dado esta situación, porque es un tema que ya no debemos estar eludiendo. Nos ha ido rondando esta discusión sobre la libertad de expresión, el derecho a la información. Lo tenemos desde los medios tradicionales, pero pues lo hemos estado dejando para después. Y este es un momento importantísimo. Ya nos estamos haciendo conscientes de que la libertad de expresión tiene muchas aristas y a veces no poniendo cortapisas al discurso de odio, a la agresión, a la discriminación, a la incitación a la violencia, estamos afectando al derecho a la información. Tenemos que encontrar un equilibrio y para eso hace falta discusión pública. María Elena, a ver, estamos aquí pues en el preludio de las elecciones intermedias, hemos discutido sobre los medios tradicionales, pero ¿qué va a hacer el INE? O sea, ¿cuál es la recomendación de los expertos en términos de Internet y de libertades respecto a lo que deba hacer respecto a las elecciones? Porque seguramente muchas cosas se van a decir ahí. Me parece que los expertos en cuanto al qué, dónde están los riesgos, no hay tanta discrepancia. Los focos están en las noticias falsas, en el discurso de odio, en la polarización. Ahora, esto dicho conceptualmente es sencillo. Lo que es muy difícil es llevarlo a la práctica y ahí sí necesitamos a muchos expertos. Es el qué y el cómo. No queremos noticias falsas en las redes, pero cómo lograrlo y además el quién es fundamental. Y aquí también se va a dar una discusión. ¿Lo deben hacer las redes o debe estar
el Estado, las autoridades poniendo algún tipo de guía o de supervisión, porque este punto también es fundamental. ¿Quién debe hacerlo? Este es el punto, porque hoy se dice que se viola la libertad de empresa si alguien regula. Sin embargo, la regulación se ha dado solamente y tú fuiste comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en si divides o no a una empresa grande, a un monopolio. Hoy tenemos a Facebook con Instagram y con WhatsApp, está en el ojo del huracán, pero están llegando a poco más del 35% de la población. Tienen los datos de más de 2,000 millones de habitantes de la Tierra y se los pueden vender a terceros o pasarlos a políticos o utilizarlos como quieran con un mensaje. ¿Quién puede controlar eso? O sea, lo puedes controlar nacionalmente, pero internacionalmente, ¿cuál es la gobernanza de una plataforma de ese tamaño? La gobernanza es la palabra clave y aquí hay tantos aspectos que tenemos que buscar una gobernanza donde haya participación de las empresas, de los estados, de las asociaciones civiles, de nosotros. Nosotros en lo individual también para tener un control mínimo sobre el acceso a nuestros datos como ciudadanos, de la protección de nuestra privacidad. Pero también necesitamos un ecosistema que nos asegure a los ciudadanos que vamos a tener acceso a información plural. Esto no sale de la nada. Creo que podemos aprender algo de las experiencias que tenemos sobre los medios de comunicación tradicionales, sobre los temas de pluralidad. Aquí esta palabra va a ser esencial. Tenemos experiencias de muchos países, por ejemplo, donde han tenido el cuidado de que no estén monopolizados los medios de comunicación, no solamente por temas de competencia, sino por temas de pluralidad y diversidad. Esos temas no son completamente nuevos, pero sí hay que cambiarlos de espacio y llevarlos a las redes y a todas estas comunicaciones digitales. Pero al final de cuentas, alguna vez platicábamos de este tema aquí, ¿no? El Claro. Instituto Federal ha iniciado toda una investigación sobre la posibilidad de prácticas monopólicas en las redes. Interesantísimo. Si no Pero lo vio, da vaya la a ver el casualidad programa. de que, ¿qué es? Estados Unidos y Europa Exactamente. han tenido ya regulaciones y te dicen puedes vender, puedes no vender, pero ya autorizaron las fusiones. Entonces, ¿cómo echar atrás ese tipo de consolidaciones de usuarios? Porque los usuarios son datos. Porque Y la además es un tema economía global, digital o sea, lo no es que un hace es tema aquí. usar datos. Exactamente. ¿Cómo hacerle? Pues esta discusión justo ahora se está dando en el mundo entre autoridades, académicos, reguladores, porque tiene que ver también con el tipo de autoridades que necesitamos para la realidad digital. Tenemos un fenómeno que toca los temas de la privacidad, la ciberseguridad, la libertad de expresión, la competencia, la brecha, la desigualdad. Y pues tampoco es manejable, por ejemplo, tener una superautoridad que vea todos estos temas debajo del mismo paraguas, pero sí necesitamos coordinación, colaboración y estrategias integrales. Oye, Marilena, hablando de autoridades, Alice, tú seguramente has visto que ponen en Twitter y en las redes sociales una leyenda que dice, sobre todo, por ejemplo, en COVID, para mayor información de COVID o fuentes más seguras o este tema electoral está en disputa. O sea, ¿es suficiente eso? ¿Quién es el que decide qué se pone y sobre qué tuit no, sobre qué expresión Exacto, social? o sea, Exacto. ¿quién es nuestro censor? ¿Quién es nuestro censor? Esa es la pregunta. Pues esa es la pregunta que nos tenemos que contestar, o si tienen que ser varios. Yo creo que en temas de gobernanza no debemos dejar de ver esto. Es múltiples partes, porque somos los ciudadanos, son las empresas, son las autoridades y con diferentes perspectivas. Hay que encontrar mecanismos donde tengan cabida todos estos actores. Para el tema de noticias falsas han sido muy propositivos y muy activas las organizaciones ciudadanas. Por ejemplo, han tenido un papel importante y no deberíamos descartarlas. Hay que trabajar con los ciudadanos. Justamente el presidente en una mañanera dijeron que iban a abrir su propia plataforma luego de la censura en Estados Unidos del presidente Trump.
¿Por qué lo consideran censura? De hecho, el presidente dijo que Marcelo lo llevaría a la discusión en el grupo, en el G20, para que se trate este tema. ¿Por qué no se ha tratado en Naciones Unidas? O sea, estamos en una época, en una era digital donde las redes tienen alcances globales y ningún país tiene capacidad de controlar solamente una partecita de su plataforma. Eso es muy cierto. Este es un tema que requiere colaboración. Va a ser fundamental. Los gobiernos aisladamente no van a poder hacer tanto. Pueden dar pasos importantes, como lo ha hecho, por ejemplo, Europa para la protección de la privacidad, pero hay límites naturales porque las empresas son globales y los gobiernos son nacionales. Sí se requiere colaboración. Ahora, también, otra vez, no hay que estar descubriendo el hilo negro. Esta discusión de si es censura, cortar el discurso de odio, es que no es discusión. Inclusive en México tenemos ya decisiones de la Suprema Corte diciendo claramente que el discurso de odio no está protegido por libertad de expresión. Entonces no es censura eliminar el discurso de odio de las redes. Hay países como Alemania que por su propia historia son muy claros en este límite. No se puede, no es correcto y no se permite el discurso de odio. Entonces también tenemos que entender qué es la libertad de expresión y qué es la censura para poder construir desde ahí. Y la polarización, que es, digamos, un nivel abajo del discurso de odio, pero que de todas maneras genera discusiones. Y ahí está claramente el dato que hablábamos del Washington Post, ¿no? Se acaba la conversación de fraude cuando se sale el actor principal del tema y eso va a pasar mucho más. Ahora, nada más, Alex, ¿quién debería ser? ¿Quién debería de llevar este liderazgo a nivel global? Pues para tener un piso global, en la discusión global, ¿no? Somos nosotros. Cambiándote de WhatsApp, así que ha sido un fenómeno extraño, ¿no? Pero para mí es igual una empresa que la otra. También la administra, si no Mark Zuckerberg, la administra Jeff Bezos y los dos no son amos de la privacidad de datos, ¿no? Sí, hay que tomar en cuenta eso también. Y el tema de la competencia. Para que los consumidores nos podamos cambiar de redes, tiene que haber opciones. Y tenemos que tener un margen para controlar el acceso a nuestra información y no que nos pongan un ultimátum de una empresa de lo tomas o lo dejas y si no quieres te sales del servicio. Eso no es una alternativa. Ahí sí necesitamos acciones de la autoridad para tener un piso mínimo de protección de los derechos de los consumidores. Necesitamos alternativas. Y ahí la relación de la competencia también con todas estas libertades. Si no hay alternativas para los ciudadanos, entonces pues nos quedamos sin poder irnos a otras opciones. Todos estos temas están íntimamente relacionados. Y es cierto lo que comentaban hace un momento. Las autoridades de competencia ciertamente se han visto lentas en todo el mundo en los últimos años frente a estos fenómenos. Como estuvieron creciendo todos estos servicios electrónicos, digamos, con espacio para todos los nuevos, no se veían muchas necesidades de intervención. Pero en este momento ya se están dando posiciones oligopólicas, monopólicas, y cuando hay poder de mercado, pues surgen todos estos digamos, espacios para aprovechar, para abusar, y entonces es cuando ya tienen que las autoridades pues levantar las banderas y ver dónde se requiere poner orden. Poner equilibrios. Pues sí, muchísimas gracias, María Elena. Oye, sácame de una duda antes de que te vayas. ¿Qué significa la I en el Instituto I para la Sociedad del Futuro? Ay, gracias por preguntar. La I tiene que ver con Internet, innovación. Inclusión. Imaginación. Inclusión, también. Igualdad, imaginación. Son todos estos conceptos que estamos englobando en este nuevo centro para estudiarlos todos transversalmente desde todas estas ópticas. Muchísimas gracias, María Elena Estadillo, también presidenta de Conectadas, por estar con nosotros en esta billetera. Muchas gracias, Alicia, Oscar, por la invitación. El gusto es nuestro.